después, en una clase posterior, hablar de el uso racional de antibióticos, que en realidad debería ser la clase central, pero creemos que es necesario que tengan algunos conceptos básicos de la farmacología. Hola, hola. Hola. El término antibiótico es bastante particular. ¿Qué quiere decir antibiótico? Contra la vida. Curioso. Uno dice, drogas que han salvado tantos millones de vidas, ¿cómo se pueden llamar contra la vida? En realidad, fueron las primeras drogas de las que se dispuso para atacar agentes vivos como son las bacterias. Estamos hablando de bien entrado el siglo XX. Antes de eso, frente a las infecciones no había defensa alguna. Es decir, uno quedaba librado a sus propios mecanismos de defensa. Vamos a dividir los antibióticos en dos grandes grupos, los beta-lactámicos y los no beta-lactámicos, en los cuales entran todos los demás. Los beta-lactámicos son antibióticos que tienen un anillo, que así se llama, anillo beta-lactámico, que es propio de todo el grupo, y derivan todos de la penicilina. ¿Lo conocen ese señor? ¿Quién es? Alexander Fleming, efectivamente. Alexander Fleming era un bacteriólogo escocés que trabajaba en el Hospital St. Mary en Londres y que en el verano de 1928 se fue de vacaciones y se dejó olvidada una placa de Petri con una siembra de estafilococos. Tengan eso presente, estafilococos. Cuando volvió de vacaciones, se encontró con que alrededor de las colonias que se habían desarrollado de estafilococos había crecido un hongo. Y que en las zonas donde había hongo, alrededor de los estafilococos había un halo de falta de crecimiento bacteriano. Si eso nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros, creo que lo que hubiéramos hecho hubiera sido tirar a la basura, sembrar de nuevo y otra cosa. Bueno, Fleming no hizo eso, pensó, este hongo debe tener algo que inhibe el desarrollo bacteriano. El hongo era el Penicillium notatum y acababa de descubrir la penicilina, nada más y nada menos. Y él mismo dice en sus memorias, yo no sabía en ese momento si eso iba a tener algún impacto en la medicina. Año 1928, él no tenía, ni el hospital tenía fondos como para purificar la penicilina, y la penicilina fue olvidada. Empieza la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a morir en el frente de batalla gran cantidad de soldados por infecciones. Entonces todos se acuerdan de la vieja penicilina de Fleming, aparecen unos pesitos por allí, libras en este caso, y un australiano, Howard Florey, con un pasante muy joven, alemán, Ernst Chain, purifican la penicilina de Fleming y entonces, en el año 1945, les dan a los tres el Premio Nobel de Medicina. Más que merecido porque la penicilina es una de esas pocas drogas que han cambiado la historia de la medicina. Muy pocas, sobran los dedos de dos manos ampliamente. Podemos hablar de la digital, hace 200 y tantos años, podemos hablar de la penicilina y todos los antibióticos, podemos hablar de la insulina, de la aspirina, ahora de las estatinas y no mucho más. Lo demás son variaciones sobre un mismo tema. Bien, la penicilina G de Fleming está puesto en blanco los gérmenes que son sensibles
y en verde los gérmenes que son resistentes. Esta consigna la vamos a mantener a lo largo de todos los antibióticos. Ustedes tienen claro lo que son gérmenes gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, eso está clarito. Perfecto. La penicilina G es un antibiótico que actúa fundamentalmente contra gram positivos, aeróbicos y anaeróbicos, es decir, estreptococo grupo A, neumococo, enterococo y anaeróbicos como peptoestreptococo y peptococos. También contra bacilos gram negativos como los Clostridium, por ejemplo, gram positivos, perdón. Las neiserias, bueno, las neiserias son cocos gram negativos en realidad, esa es un poquito la excepción. ¿Qué producen las neiserias? Claro, hay dos tipos fundamentales, la Neisseria gonorrea, productora de la gonococcia, y la Neisseria meningitidis, productora de meningitis. Espiroquetas, hay numerosas, la enfermedad típica por espiroqueta es la sífilis. Actinomyces. Los estafilococos, fíjense ustedes, son resistentes y acabamos de decir que Fleming descubrió la penicilina con un cultivo de estáfilo. ¿Qué es lo que pasó? Y pasaron más de un siglo, casi un siglo, estamos hablando del 28, casi un siglo. En esos años se utilizaron antibióticos de todo tipo, especialmente penicilina, muchísimo. ¿Qué hacen los gérmenes cuando los antibióticos los empiezan a seleccionar? Hacen resistencia, se las ingenian para cambiar algo que los hace resistentes. El problema es que la resistencia no es solamente genética. Si fuera solamente genética, la cosa sería bastante simple, porque estarían los gérmenes sensibles y los gérmenes resistentes y se terminó la historia. Pero no es así. La resistencia puede ser transferible a través de plásmidos y de transposones. Puede transferirse de una bacteria a la que tiene al lado. Y esto hace que se desarrollen múltiples gérmenes resistentes. Si leen La Nación de hoy, hay un artículo en donde habla de la advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud sobre la resistencia bacteriana, donde dice que hay numerosos países donde la mitad más o menos de los antibióticos no actúa contra los gérmenes que producen enfermedades más graves. Esto es terrible. Esto es terrible. Por eso lo de uso racional de antibióticos. O sea, este tema de la resistencia, ténganlo en la cabeza. Si ustedes cruzan para la facultad, ahí en la callecita interna, hay un busto de Santiago Ramón y Cajal. ¿Lo han visto? Bueno, Ramón y Cajal tiene una frase maravillosa, dice: en la lucha milenaria entre el microbio y el hombre, todo se limita a determinar quién domestica a quién. Bueno, Ramón y Cajal fue uno de los 5 premios Nobel en ciencia de habla castellana. Son solamente 5. De esos 5, 3 son argentinos. Vale la pena saberlo. Hay 2 españoles, Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, y 3 argentinos. ¿Quiénes son los 3 argentinos? Bernardo Husay, premio Nobel del año 47. Después vino Milstein después. Luis Leloir, premio Nobel de Química 1970. Y César Milstein, premio Nobel de Medicina por los anticuerpos monoclonales en 1982. Bien, los neumococos, hoy el 20 al 30% son resistentes. Cuando yo estaba en el lugar de ustedes, y era estudiante, y mucho después, hasta hace, 15, 20 años, a un neumococo no se le hacía antibiograma, todos eran sensibles a la penicilina. Si era un neumococo, penicilina, no había ningún problema. Hoy el 30% llegan a ser resistentes. Bacilos gram negativos aeróbicos, los que producen infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, son resistentes.
incluso el Haemophilus, la Pseudomonas aeruginosa y los anaeróbicos, los gérmenes anaeróbicos gram negativos, tipos Bacteroides fragilis, tipo Fusobacterium, son todos resistentes. Bien, la historia siguió. La penicilina G es resistente al ácido gástrico y por lo tanto se da solamente por vía parenteral, para al lado de enteral, tubo digestivo, no se puede dar por boca. Se usa fundamentalmente intravenosa, se puede utilizar también intramuscular. Esas son las dosis, no se hagan mucha historia con las dosis porque les va a costar mucho aprenderlas si no las usan. A medida que la vayan usando, se van a familiarizar con eso, o viendo usar. Tengan en cuenta que la penicilina G se titula en unidades, no en miligramos. En unidades, y son las unidades de actividad contra el estáfilo que se tiene desde la penicilina de Fleming, ¿no? Se sigue hablando de unidades, pero en realidad hay equivalencias con los miligramos. Los efectos colaterales fundamentales de los beta-lactámicos son los efectos de hipersensibilidad, alergias, que pueden ir desde un rash cutáneo leve hasta reacciones graves que ponen en riesgo la vida, como por ejemplo el shock anafiláctico y el edema de glotis. Esto es muy importante porque los pacientes, no me dejáis tener inalámbrico, buenísimo, muy bueno. Hola, hola. Gracias. Bien, mucho más cómodo esto. Si no estaba timoneando ahí. Bien. Cuando un paciente nos dice, soy alérgico, ¿no? Hay que preguntarle qué le pasó. Por ahí dice, tuve diarrea. No, eso no es alergia, eso es un efecto gastrointestinal. Ahora si nos dice, tuve una erupción cutánea, o lo que es peor, tuve dificultad respiratoria, o estuve muy grave, me internaron, bueno, ahí ese puede ser una alergia grave. Estas alergias graves son las raras, lo más común es que hagan reacciones cutáneas leves, pero hay que tenerlas en cuenta. Muy buena pregunta. Si un paciente ha tenido una reacción leve, puede utilizar un derivado, por ejemplo, ampicilina. Si un paciente ha tenido una reacción grave, no debería utilizar más beta-lactámicos, ninguno del grupo. Y si fuera una situación en donde no hubiera un antibiótico de alternativa y una infección muy grave, existe la posibilidad de hacer una desensibilización gradual con pequeñas dosis. Pero esto tiene sus riesgos y actualmente siempre tenemos alternativas. ¿De acuerdo? Perfecto. La colitis pseudomembranosa es un efecto colateral de muchos antibióticos y se debe al sobrecrecimiento bacteriano intestinal de una bacteria que produce una toxina que da pseudomembranas y diarrea. ¿Cuál es la bacteria? El Clostridium difficile, efectivamente. En los pacientes ancianos, sobre todo, y en los niños pequeños, cuando se dan dosis altas puede haber convulsiones. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por irritación del sistema nervioso central. Después de la penicilina G, se desarrolló la penicilina benzatínica, que es penicilina, pero que tiene una particularidad. ¿Cuál es su particularidad? ¿Cómo? No se puede dar por vía oral. No. ¿Cómo de reserva? De depósito. Está bien la asociación entre depósito y reserva, ¿no? Como si fuera en el banco. No, bueno, de depósito quiere decir que tiene un efecto prolongado, se utiliza por vía intramuscular, no por vía oral. ¿Tiene alguna diferencia en cuanto a espectro? No tiene diferencia. Efectivamente, es la misma penicilina, pero que se da intramuscular. Hay un nombre comercial, no les voy a hablar de nombres comerciales, porque
porque eso además cambia y demás. Pero hay un nombre comercial que es muy mnemotécnico, benzetacil, penicilina benzatínica. Se utiliza para faringitis, para enfermedades de transmisión sexual como sífilis y gonorrea, dijimos que hay actividad. Profilaxis de la fiebre reumática y de la glomerulonefritis. La glomerulonefritis, no saques fotitos, ¿no? ¿Por qué? No saquen fotitos. No les doy los PowerPoints, no es tu caso, no lo digo por vos, pero lo digo en general. No les doy los PowerPoints por dos razones. Primero, porque es necesario que ustedes se acostumbren a estudiar por textos y no por diapositivas. Segundo, porque hay gente que estas diapositivas las imprime y se las vende a ustedes y hace plata. Y entonces se habla de los apuntes de clínica médica que no existen. Esta cátedra no tiene ningún apunte. Y además, estas cosas que decimos están en todos los libros. ¿Ok? Bien. Profilaxis de la fiebre reumática y de la glomerulonefritis. La fiebre reumática y la glomerulonefritis son manifestaciones inmunológicas relacionadas con una infección generalmente faríngea o cutánea por estreptococo. La glomerulonefritis, relacionada con esto, se llama en general glomerulonefritis post-estreptocóxica. Ahora se ha ampliado, porque hay otros gérmenes que también la pueden producir, y se llama post-infecciosa. Pero saben de lo que estamos hablando. Bien. Se puede dar dosis única para algunos casos, por ejemplo una faringitis, pero nadie trata una faringitis con un inyectable, en general. Pero en teoría podría ocurrir. O semanal o mensual de depósito. Después vinieron la fenoximetilpenicilina. ¿Qué característica tiene esta? Claro, también llamada penicilina oral. Es la misma penicilina, hay un nombre comercial también muy mnemotécnico que es Penoral. Esta resiste el ácido gástrico. Se puede dar en comprimidos o en suspensión. Estas son las dosis. Como les decía, hay relación entre unidades. Esta también se da en unidades con respecto a miligramos. Eso me interesa. Además de los efectos generales de los beta-lactámicos, cuando los empezamos a dar por boca, empiezan los trastornos gastrointestinales. Todas las drogas que se dan por vía oral, yo recuerdo cuando rendíamos farmacología y nos preguntaban efectos colaterales, todos empezábamos igual. Náuseas, vómitos, cólico y diarrea, porque las que se dan por boca casi todas producen algo de eso. Epigastralgia, molestias, etc. Y por supuesto las reacciones de hipersensibilidad. Luego, históricamente, vinieron las aminopenicilinas. ¿Cuáles son? AMPI y amoxi. Perfecto. AMPI y amoxicilina. ¿Qué dirían ustedes que tienen de distinto las aminopenicilinas respecto de la penicilina original? Exactamente. Son penicilinas de espectro ampliado. Ampicilina, amoxicilina, que existen en nuestro mercado, pueden estar solas o asociadas con un inhibidor de beta-lactamasa, sulbacam o ácido clavulánico. Para saber qué es un inhibidor de beta-lactamasa, primero díganme qué es una beta-lactamasa. Perfecto, perfecto. La bacteria, productora de beta-lactamasa, produce una enzima y esa enzima parte el anillo y de esa manera inactiva el antibiótico. Eso hace que las bacterias que eran resistentes se vuelvan sensibles. Se pueden dar por vía oral, intramuscular o intravenosa. Por vía oral obtienen muy buena biodisponibilidad, casi igual que por vía parenteral.
Estas son las dosis y las presentaciones, y los efectos colaterales, además, como dijimos, de todos los efectos alérgicos y hipersensibilidad que producen todos los beta-lactámicos, producen efectos digestivos que por lo general son leves. Es raro que tengamos que detener un tratamiento por efectos colaterales digestivos. Puede alterar las enzimas hepáticas, generalmente también en forma transitoria. Y cuando se suspende la droga, el cuadro revierte. Y por supuesto también puede producir colitis pseudomembranosa, que como les decía, la producen la gran mayoría de los antibióticos. Bien, los que están en amarillo son los gérmenes que eran poco sensibles o no sensibles a la penicilina y que se hacen bastante sensibles a ampicilina o amoxicilina, independientemente de la beta-lactamasa. Esto es el efecto propio del antibiótico. Los enterococos se hacen muy sensibles y se agregan algunos bacilos gram negativos. La salmonela, ¿qué enfermedades produce la salmonela? Bueno, claro, infecciones digestivas. Hay una, ¿cuál es? La fiebre tifoidea. Y hay otras enfermedades no tifoideas. Salmonella tifi y salmonella no tifi. Y los hemófilos. ¿Qué producen los hemófilos? En los niños y en los ancianos producen infecciones pulmonares. En los niños también puede producir otitis y epiglotitis. Y además, meningitis, efectivamente. En los extremos de la vida y en infecciones respiratorias en los pacientes que tienen patología respiratoria de base, como asmáticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Los estafilococos, los neumococos, los bacilos, todos estos siguen siendo resistentes. Ahora, los estafilococos y otros productores de beta-lactamasa, cuando se le agrega un inhibidor de beta-lactamasa, se tornan sensibles. ¿Okay? Estafilococos, enterobacterias gram negativas, pueden producir beta-lactamasas, hemófilos, anaerobios. Pero las pseudomonas siguen siendo resistentes. Por esta razón, bueno, a posteriori de esto, aparecieron las penicilinas antiestafilocóxicas. ¿Conocen alguna? ¿Cuál? La meticilina, perfecto. La meticilina no está en nuestro mercado como tal. Entonces ustedes pueden decir, ¿para qué entonces la tenemos que recordar? La tenemos que recordar porque la meticilina produce una gran divisoria de aguas en las infecciones, particularmente en las infecciones por Staphylococcus aureus. Si un bacteriólogo nos informa un cultivo y nos dice Staphylococcus aureus, es como si yo dijera José. ¿José qué? No nos dice el apellido. Necesitamos que nos diga, ¿es meticilino sensible o es meticilino resistente? Porque si es meticilino sensible, la droga de elección para tratarlo sería la meticilina, pero no la tenemos. ¿Cuál vamos a usar? Exactamente. Una cefalosporina de primera generación que después vamos a ver. Y si es meticilino resistente, la droga de elección es vancomicina. El problema es que en los últimos años cada vez se está viendo más resistencia de los gram positivos a los antibióticos que clásicamente se utilizaban. Resistencia del neumococo a la penicilina, resistencia del enterococo y del estáfilo a vancomicina, etcétera, etcétera. Lo cual está haciendo poner la cosa bastante negra. Bien. La oxacilina, la cloxacilina y la dicloxacilina prácticamente no se utilizan porque las cefalosporinas de primera generación las han
Por lo cual, es importante recordar la meticilina por esto de la división que produce en los estafilococos. Y luego tenemos las llamadas penicilinas antiseudomonas. Cuando hablamos de pseudomonas nos referimos a aeruginosa, porque para la no aeruginosa vamos a ver que hay otros antibióticos. Bien, ¿qué penicilinas antiseudomonas conocen? Perfecto. Esa es la que más se utiliza. Piperacilina, hay otras, pero en nuestro mercado tenemos piperacilina y ticarcilina. Están unidas o asociadas con inhibidores de beta-lactamasa porque la pseudomonas produce beta-lactamasa. Entonces, la piperacilina la tenemos asociada con tazobactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa, el nombre comercial es tazonam, y la ticarcilina también viene asociada con ácido clavulánico. Interesante que estas son solamente parenterales, Es interesante que además de los efectos colaterales generales, estas pueden producir dos efectos propios. Bajan el potasio, pueden producir hipocalemia, hay que tener cuidado con esto, generalmente no grave, y pueden también reducir el recuento de plaquetas. Bien. Hasta aquí tenemos las penicilinas. Hay otros betalactámicos que fueron las grandes vedettes de los años 80, que son las cefalosporinas. Las cefalosporinas se han clasificado, y ustedes lo van a encontrar en muchos libros, como de primera, de segunda, de tercera, de cuarta generación. En general uno tiene el concepto de que si uno se compró el celular de última generación, es mejor que el anterior. Si uno tiene la computadora de última generación, esa es la mejor. Bueno, con las cefalosporinas no pasa eso. Las cefalosporinas antiguas, clásicas, de primera generación, siguen siendo de elección para ciertas infecciones. Por ejemplo, las infecciones por estafilococo meticilino sensible, no meticilino resistente. Las otras que fueron apareciendo después, de segunda, de tercera y de cuarta, fueron cefalosporinas que fueron ampliando el espectro hacia el lado de los gram negativos aeróbicos. Es como si hubieran ido superponiendo el espectro con el espectro de los aminoglicósidos, que después vamos a ver. Acá las tienen más o menos enumeradas, las más comunes, hay más de 200, así que no se hagan mucha historia con esto. Estas son las que se usan habitualmente. Pero yo les propongo que, desde un punto de vista clínico, las dividamos de esta manera. Cefalosporinas clásicas, cefalosporinas modernas. Carbapenems es un grupo que molecularmente, químicamente hablando, es diferente, pero está emparentado, entonces se lo pone junto con las cefalosporinas. Lo mismo que los monobactams. Entonces, por un lado tenemos las cefalosporinas clásicas, que tienen todas el mismo espectro. ¿En qué se diferencian? En su vida media y en su vía de administración. Hay algunas que se pueden dar por vía oral y hay otras que se dan por vía parenteral. La cefalotina tiene vida media más corta, por lo cual se da cada 6 horas. La cefazolina tiene vida media más larga, por lo cual se da cada 8 o cada 12 horas. Pero el espectro antibacteriano es el mismo. Lo que está en blanco es el mismo espectro que pusimos para la penicilina.
se agrega el estafilococo meticilino sensible, y en el caso del cefaclor y del cefuroxime también el hemófilus, pero solamente estos dos. El estafilococo meticilino resistente, los neumococos, los bacilos gram negativos, todos estos siguen siendo resistentes. Es interesante que cuando se trata de un estafilococo meticilino sensible, es muy probable que ustedes reciban el antibiograma y vean que la vancomicina también es activa. Sin embargo, si se trata de un estafilococo meticilino sensible, se debe preferir la cefalotina, porque tiene más actividad intrínseca. Y la vancomicina la reservamos para los meticilinos resistentes. ¿De acuerdo? Bien. Como les decía, las dos primeras son exclusivamente parenterales, fundamentalmente endovenosas, que pueden usarse intramuscular, pero la inyección es muy dolorosa. Y las otras son administrables por vía oral. La cefalexina en particular es extremadamente popular y seguramente muchos de nosotros la hemos tomado más de una vez. Las cefalosporinas modernas. Las cefalosporinas modernas se diferencian en su espectro. Habíamos dicho que nos íbamos extendiendo hacia el campo de los gram negativos, ¿verdad? Las primeras dos, cefuroxima y cefoxitina, tienen actividad contra gram negativos de baja agresividad. Escherichia coli habitual, no la enteropatógena, sino la habitual. El proteusindol negativo, de las que producen infecciones urinarias. Esas son sensibles. Después están las que son activas contra gram negativos de alta agresividad, como Enterobacter, Acinetobacter, Serratia, Klebsiella, cefotaxime, ceftriaxona, ceftizoxima. Luego tenemos cefalosporinas antiseudomonas. Antiseudomonas, siempre hablando de pseudomona aeruginosa. La no aeruginosa y para otro antibiótico, ya lo vamos a ver. La cefoxitina tiene algún efecto sobre anaerobios gram negativos y después tenemos cefalosporinas de tercera y de cuarta generación por vía oral, como estas que ven acá, cefixime, ceftibuten, acetilcefuroxime, que son una buena alternativa para las infecciones urinarias de la embarazada. Los betalactámicos en general se pueden dar en el embarazo sin mayor riesgo, y las otras drogas que se utilizan para infecciones urinarias, como cotrimoxazol, quinolonas y demás, tienen sus problemas en el embarazo. Entonces es una buena alternativa esta. Las aminopenicilinas que vimos antes y que dijimos que algunas enterobacterias gram negativas tenían actividad, hace unos cuantos años tenían muchas, muy buena sensibilidad, pero se fueron haciendo resistentes poco a poco a medida que la ampicilina debe ser el antibiótico más utilizado lejos. Entonces los gérmenes se van haciendo resistentes. Bien. Estas son las vías de administración y las dosis. Les repito, las dosis va a ser difícil que las memoricen si no los utilizan, pero están en todas partes. Lo pueden tener en un celular, en una computadora. Lo importante es que tengan el concepto. De estas, la más utilizada es la ceftriaxona. La cefotaxima se reserva para infecciones graves por gram negativos, fundamentalmente. La ceftizoxima se utiliza menos. La ceftriaxona estas son las dosis. La ceftriaxona es una droga de larga vida media cuyos
Objetivos fundamentales son las infecciones pulmonares y las meningitis. La meningitis del individuo joven inmunocompetente, droga de primera elección, ceftriaxona. En un individuo joven inmunocompetente que hace una meningitis, ¿en qué gérmenes causales piensan fundamentalmente? Dos. Neumo, coco y meningo. Neumo y meningo. Si es un niño, también en hemófilus. Si es un anciano, también en listeria. Si es un inmunodeprimido, hongo, criptococo. Hay muchas alternativas. Si es una gonorrea no complicada, se puede tratar con otros antibióticos como tetraciclina, por ejemplo. Pero si vamos a hacer tratamiento con un beta-lactámico, ceftriaxona tiene muy buena actividad. Y en ese caso, 1 gramo intramuscular por única vez suele ser suficiente. La ceftriaxona se puede dar por única vez en estas circunstancias, cada 12 horas, 1 gramo cada 12 horas, por ejemplo en el caso de una neumonía, pero si estamos tratando una meningitis, la dosis de meningitis es más alta, 2 gramos cada 12 horas por viento venoso, 4 gramos diarios. ¿Okay? Todo esto, cuando veamos las enfermedades infecciosas específicas, lo vamos a retomar. Esto para que tengan un concepto general. Ceftazidima es la más utilizada como antipseudomona, también cefpoperazona y cefepime. Cefepime se utiliza también en infecciones muy graves por gram negativos que incluyen pseudomona. Estas son las dosis. Son todos parenterales estos agentes son todos parenterales y en el caso de la cefpoperazona también se la asocia con sulbactam, un inhibidor de beta-lactamasa. La cefusiquina ya hablamos, actividad contra gram negativos aerobios y anaerobios, y estas son las que se utilizan fundamentalmente por vía oral. No está el acetilcefuroxime acá porque no lo tenemos en nuestro mercado. Esa es una pregunta. Si nosotros tenemos un neumococo resistente a penicilina, un inhibidor de beta-lactamasa va a ser útil. ¿Qué les parece? El mecanismo por el cual el neumococo se hace resistente es por beta-lactamasas. No. Perfecto. ¿Cuál es el mecanismo fundamental por el que el neumococo se hace resistente a penicilina? Las PBP. ¿Qué son las PBP? Exactamente. La sigla PBP es la sigla en inglés de penicilina fijadora, proteína fijadora de penicilina. Penicillin Binding Protein. Es decir, la bacteria tiene una proteína en la cual el antibiótico se tiene que fijar para poder actuar. Es como si fuera una cerradura. Bueno, ¿el germen qué hace? Le cambia la cerradura y te deja fuera. Hay numerosos mecanismos de resistencia. Beta-lactamasa es uno de los tantos, pero hay otros. Entonces, cuando uno tiene infecciones por neumococos resistentes, en la mayoría de los casos, el inhibidor de beta-lactamasa no le va a agregar demasiado, se usan, pero no le va a agregar demasiado. Va a tener que pensar en una droga que entre por otra vía, que entre por la ventana. Y después vamos a ver cuáles pueden ser estas drogas. Los carbapenems, ¿cuáles son? Imipenem, meropenem. Cuando apareció el imipenem, todos estaban contentísimos porque decían, esta droga mata todo. Eran sensibles los gram positivos, los gram negativos, los aerobios, los anaerobios, todos. Buenísimo. Poco a poco se fueron haciendo resistentes a algunos gérmenes. Y si bien hoy por hoy
Son muy buenas drogas para infecciones graves, para infecciones de pacientes que están en terapia intensiva, por ejemplo. Se dice que debe ser una de las drogas de reserva. No hay que matar pajaritos a cañonazos. Es una droga para ciertas infecciones, aunque el antibiograma te diga que es sensible. Hay que utilizar otras drogas para infecciones más leves. ¿Ok? Solo son resistentes, muy resistentes, los estafilococos meticilino resistentes y las pseudomonas no aeruginosas. El imipenem viene junto con cilastatin. Ya vienen como asociación. Porque el cilastatin no es un antibiótico, es un inhibidor de una hidropeptidasa renal que inactiva al imipenem. Esto no le pasa al meropenem, que no necesita de esta hidropeptidasa, digamos, de este inhibidor de hidropeptidasa, porque no es inactivado. Además, el meropenem tiene la particularidad de que también se puede dar por vía intramuscular. Y eso por ahí nos permite seguir un tratamiento fuera del hospital, no tener que recurrir a la vía intravenosa. Siempre parenterales, intravenoso el imipenem, intravenoso intramuscular el meropenem. ¿Y los monobactams? Bueno, los monobactams tienen un representante fundamental que es el astreonam. El astreonam es una droga betalactámica, pero que tiene algunas diferencias. Tiene un espectro muy parecido al de los aminoglicósidos, es decir, actúa fundamentalmente contra los gram negativos, y además tiene muy poquitos o casi no tiene los efectos alérgicos de hipersensibilidad que tienen todos los betalactámicos. Esa es la particularidad del astreonam. Parenteral. Bien, como efectos colaterales de todo el grupo, entonces tenemos las reacciones de hipersensibilidad, con la excepción del astreonam, la positivización de la prueba de glucosa en orina. En general, nadie va a controlar la evolución de una diabetes por la glucosuria. No se utiliza eso prácticamente. De todas maneras, tenemos que recordar que las cefalosporinas, sobre todo, pueden hacer una pseudo positiva la glucosa en orina. El test de Coombs puede estar positivo. Raramente se produce anemia hemolítica, pero el test de Coombs positivo puede aparecer. Y si un paciente está recibiendo, sobre todo cefalosporinas, esto puede ser la causa. Y con respecto a la nefrotoxicidad, prácticamente todos los betalactámicos pueden ser potencialmente nefrotóxicos, algunos más que otros. Pero la nefrotoxicidad no es el principal problema de los betalactámicos. Sin embargo, hay que recordarlo porque muy frecuentemente el betalactámico está asociado con otra droga. Por ejemplo, un aminoglicósido, que es nefrotóxico significativamente. Entonces allí se puede sumar el efecto de uno y de otro. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Hasta acá llegamos con los betalactámicos. Está más o menos claro el panorama. Penicilinas, cefalosporinas. Las penicilinas iniciales estaban apuntando fundamentalmente a los gram positivos, salvo las últimas, antipseudomonas, etc. Y después las cefalosporinas, las antiguas también contra gram positivos, las más nuevas contra gram negativos. Luego vinieron los aminoglucósidos o aminoglúcidos, agentes antibacterianos, de los cuales hay dos grandes grupos, uno cuyo referente fundamental es la gentamicina, allí está la tobramicina, la bromomicina, etcétera, etcétera, la N-etilcisomicina, la cisomicina y muchos. El ejemplo fundamental es la gentamicina, que es el más utilizado. Y después hay otro grupo que
tiene como referentes fundamentales la streptomicina y la amikacina. Este señor se llama Selman Waksman. Selman Waksman fue un judío ruso que escapó de la guerra y se fue a Estados Unidos, y allí, al igual que Fleming, empezó a trabajar con hongos. Él trabajó con otros hongos, no con el penicillium. ¿Con qué trabajó? Con el Streptomyces. Y entonces descubrió la streptomicina. Otra revolución extraordinaria, porque la streptomicina fue el primer agente con actividad ¿contra qué? ¿Contra? La tuberculosis, efectivamente. Contra el Mycobacterium tuberculosis. Entonces no faltó algún entusiasta que en aquellos años dijera, ya está, las infecciones fueron, como dicen ahora, son cosas del pasado. Ya tenemos la penicilina, ya tenemos la sulfa, que eran del año 34, ahora tenemos el tratamiento de la tuberculosis, se lo habían dado a una paciente que tenía una caverna tuberculosa en la clínica Mayo y se había curado, chao, listo. Fíjense ustedes, por efecto de la resistencia bacteriana, lo que siguen siendo hoy las infecciones. Y como las cosas sigan así, hay algunos que piensan que nos estamos dirigiendo hacia una nueva era preantibiótica. Es decir, aquella época en la que no teníamos prácticamente nada con qué tratar las infecciones. No teníamos. Por suerte a nosotros nos tocó vivir en una época en la que se podía tratar las infecciones. Si ustedes, por ejemplo, le preguntan a un paciente de 70 o 80 años de qué murió su madre, muy frecuentemente se van a encontrar con que le dicen, mi mamá murió de parto, la sepsis puerperal. En los lugares civilizados y en los lugares semidesarrollados ya es una cosa que casi no existe, pero sí sigue existiendo en los lugares muy pobres, en los países del África y en algunas zonas de la Argentina, que son más o menos parecidas al África subsahariana. Bueno, Selman Waksman, Premio Nobel de Medicina también, del año 1952, que tiene una frase maravillosa también, en un libro que se llama Mi vida con los microbios. Y él dice, los microbios están siempre con nosotros, preparados para defendernos o para destruirnos. Solo las circunstancias lo deciden. Muy interesante. Bueno, los aminoglúcidos o aminoglicósidos tienen sensibilidad contra las enterobacterias gram negativas en general, productoras de infecciones urinarias, de infecciones gastrointestinales, incluida la pseudomonas aeruginosa. Los estafilococos, tanto meticilinos sensibles como meticilinos resistentes, son sensibles a los aminoglicósidos, pero no como droga única, hay que darlo como asociación. ¿Con asociación con qué? Bueno, con una cefalosporina de primera, si se trata de un estafilococo metiese, o con vancomicina, si se trata de un estafilococo meti-R, meticilino resistente. Bien. Y lo mismo con respecto a enterococos. Se lo puede asociar con ampicilina o se lo puede asociar con vancomicina. Los hemófilos, los micoplasmas y los anaerobios, todos los anaerobios son resistentes. Los aminoglicósidos no son antibióticos para infecciones por gérmenes anaerobios. Cuando ustedes están tratando, por ejemplo, una peritonitis de origen apendicular, el paciente tiene una apendicitis, perfora el apéndice, hace una siembra peritoneal, tiene una peritonitis, el cirujano lo opera, lo limpia, lo drena, le deja un drenaje, y ustedes le ponen antibióticos. Aminoglicósidos puede ser, pero para los gram
negativos aeróbicos. Para los anaeróbicos van a tener que usar otro antibiótico, una asociación. De esto vamos a hablar cuando hablemos de uso racional. ¿Ok? Bien. Las dosis son un poco distintas para gentamicina que para amicacina. Y la vida media también es distinta. Se da cada 8 horas generalmente la gente y todo su grupo, y cada 12 la amicacina. También hay esquemas de tratamiento con gentamicina dando la dosis total en una única administración diaria. La dosis es 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso y por día. Eso se puede dividir en 3 y darlo cada 8 horas o darlo en una sola vez. Intramuscular o intravenosa. Los aminoglicósidos no son activos por vía oral. ¿No salta nadie? Alguien tendría que saltar y decir, ¿cómo? Yo conozco un aminoglicósido que se da por boca. ¿Quién? ¿Cuál? No. La tigecyclina en realidad es un derivado tetraciclínico. La neomicina. Perfecto. Muy bien. Es cierto, la neomicina es un aminoglicósido que se da por vía oral, pero no es absorbido. No pasa al torrente sanguíneo. Se lo da para que actúe en la luz intestinal, para la preparación del colon para cirugía o para el tratamiento de qué cuadro, en donde el crecimiento bacteriano es muy importante. No. La encefalopatía portosistémica, para la decontaminación selectiva del colon. Digo selectiva porque actúa sobre los aeróbicos y no sobre los anaeróbicos. Los aminoglicósidos no actúan sobre anaeróbicos. Entonces, el concepto general es, si yo quiero usar un aminoglicósido para tratar una infección extraintestinal, tengo que darlo por vía intramuscular o por vía intravenosa. Y si quiero tratar gérmenes que están en el intestino, puedo dar neomicina por vía oral. Es el único caso. En general puede dar algunas manifestaciones digestivas como efecto colateral, pero en general son menores, no es un problema. Las tetraciclinas son muy viejos antibióticos. En mi infancia existía la terramicina, que era la oxitetraciclina, ya caída en desuso. Pero en los últimos 20 años aparecieron las tetraciclinas de segunda generación que tienen algunas particularidades interesantes, la doxiciclina y la aminociclina. En general, uno las divide de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Las que se utilizan actualmente, fundamentalmente, son las de acción prolongada. Doxiciclina y minociclina. Los estreptococos, los estafilococos, los bacilos gram negativos, las neiserias. Las tetraciclinas son buena alternativa para el tratamiento de la gonococcea. La legionela neumófila, yo siempre pensé que la diagnosticábamos poco, porque tenemos poco. Pero en realidad es que tenemos poco. Se hizo un estudio en Argentina donde se buscaron anticuerpos contra legionela en la población y son muy bajos. Tenemos mucho menos que, por ejemplo, en Estados Unidos, por alguna razón que no es bien conocida. Clamidias. ¿Qué producen las clamidias? Pueden producir tracoma de inclusión conjuntival. Pueden producir infecciones genitourinarias, fundamentalmente uretritis no gonocóxica, y en la mujer un cuadro que se denomina enfermedad pélvica inflamatoria aguda, EPIA.
Y además de eso, las clamidias pueden producir neumonías. Hay una denominación muy generalizada que es la neumonía atípica. Ya eso de típica y atípica no se utiliza mucho. Las clamidias, igual que los micoplasmas, igual que algunos virus, pueden producir una neumonía que no es condensante como es la neumocóxica, no es que el pulmón se hepatiza, que así se llamaba, hepatización, porque se ponía denso como el hígado, ¿no? Estas producen una infección intersticial con una disociación clínico-radiológica bastante importante, mucho más reacción iliofugal en la placa que lo que el paciente tiene como síntoma. Hay una clamidiasis que es característica y que uno tiene que hacer una pregunta clave, que cuando uno tiene ese dato dice esto es tal cosa. ¿Qué clamidiasis? No, la tracomatis ya dijimos, no es la que produce esto. La que está con los loros, no me acuerdo cuál. Citachi, la citacosis. Una vez teníamos una paciente que tenía una neumonía intersticial y le decíamos, señora, ¿usted tiene algún lorito, palomita en su casa? Nunca. No, sí, yo tuve un loro que se murió la semana pasada. Claro, el loro se había muerto de citacosis y ella tenía una citacosis. Bueno, las tetraciclinas son drogas de elección para el tratamiento de clamidiasis, tanto unas como otras, ¿no? Tanto las geniturinarias como las pulmonares. El vibrio cólera es sensible. Ustedes saben que el tratamiento del cólera es fundamentalmente reposición hidroelectrolítica, más que antibiótico, pero el vibrio cólera es sensible. Brucela también es activa contra treponema, también es activa contra bacteroides, si bien contra bacteroides tenemos otras alternativas mucho más potentes. Los gram negativos de alta agresividad son resistentes. Esas son las dosis. No tenemos en nuestro medio tetraciclinas por vía parenteral. La tigeciclina que mencionaban es un derivado y es así, la tenemos parenteral, pero se utiliza fundamentalmente para infecciones resistentes, especialmente de gram positivo. Nefrotoxicidad y ototoxicidad se pueden dar igual que con los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos son nefro y ototóxicos, fundamentalmente. Cuando hablamos de ototoxicidad, ustedes saben que el octavo par tiene dos ramas, coclear y vestibular. La coclear tiene que ver con la audición, la vestibular tiene que ver con el equilibrio. En el caso de los aminoglicósidos, por ejemplo, ustedes van a ver que los libros dicen que algunos aminoglicósidos son más tóxicos sobre la vía coclear, otros sobre la vía vestibular. No tengan en cuenta eso. Piensen en octavo par en general. Diarrea, colitis pseudomembranosa, hiporcándida, hepatotoxicidad, fotosensibilidad. Fotosensibilidad. Hay que decirle al paciente que toma tetraciclinas que no se debe exponer al sol porque se le puede manchar la piel. Y además produce coloreado de dientes y retardo del desarrollo, por lo cual en pediatría no son drogas a utilizar. Hay un efecto colateral de los aminoglicósidos, además de nefro y ototóxicos, que no mencionamos, que no profundizamos, vamos a mencionarlo un poquito. A ver, dale. Ok. Producen bloqueo neuromuscular. En general es poco significativo, pero hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, para no dárselo a quién. A la miastenia gravis. Muy bien. Y además, cuando un paciente va a ir a cirugía, hay que decirle al anestesista, mirá que está haciendo gentamicina. ¿Por qué? Porque él usa curarizantes y entonces el aminoglicósido puede potenciar el efecto de los curarizantes. Volvemos a las tetraciclinas. Bueno, pasamos a la rifampicina en realidad. La rifampicina es una droga muy interesante. Es un antibiótico también antiguo,
de muy amplio espectro, es activo contra una gran cantidad de gérmenes, ahora lo vamos a ver. Tiene la particularidad de que penetra en leucocitos y en abscesos. Entonces, por ejemplo, cuando uno está tratando una endocarditis por estafilococo, por ejemplo, la trata con cefalotina o la trata con vancomicina, pero en algunos casos asocia rifampicina con el efecto, pretendido efecto, de que penetre en abscesos del anillo o en zonas de acumulación de leucocitos en vegetaciones, porque el leucocito fagocita, o el macrófago fagocita el germen, y el antibiótico, la rifampicina, puede actuar sobre el germen dentro del leucocito. Eso es una particularidad de la rifampicina. Tiene poca resistencia cruzada con otros antibióticos, pero desarrolla resistencia rápidamente, por lo cual para infecciones graves no se da sola, se da asociada. ¿Okay? Como les decía, los estreptococos, incluso los enterococos, los estafilococos, tanto meticilinos sensibles como resistentes, los bacilos gram negativos son sensibles, la legionela es sensible, las clamidias, el Clostridium difficile, la brucela, las micobacterias. Este es otro antibiótico que tiene muy buena actividad contra Mycobacterium tuberculosis. Y de hecho es un componente de tratamiento antibacilar importante. Pero las pseudomonas, los proteoxis, todos los anaerobios son resistentes. La rifampicina es una droga para gérmenes aeróbicos, no para gérmenes anaeróbicos. Se puede dar por vía oral y se puede dar por vía parenteral, endovenosa. Endovenosa en goteo, en fleboclisis. Y de hecho, la presentación comercial, el nombre comercial es Rifadin, se llama Rifadin por vía oral y Rifadin fleboclisis por vía endovenosa. Es un frasco que hay que colgarlo y que gotea. 600 miligramos cada dosis. Produce diferentes efectos tóxicos, puede producir toxicidad renal, nefritis intersticial, proteinuria, un síndrome símil gripe, símil influenza, con mialgias, artralgias, decaimiento. En ese cuadro se han descrito anticuerpos anti-rifampicina. Hepatotoxicidad. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en los esquemas antibacilares se asocia, por ejemplo, con isoniazida, que es una droga antibacilar que también produce hepatotoxicidad. Entonces, el paciente puede venir a la consulta con aumento de enzimas hepáticas y hasta con ictericia. En ese caso hay que usar drogas de alternativa. Rash cutáneo, efectos leves sobre el sistema nervioso central. Pero la rifampicina tiene una cosa interesante que es esta. Es un inductor enzimático que acelera el metabolismo de una serie de drogas. Por ejemplo, de todas las hormonas derivadas del ciclo pentano-peridrofenantreno. ¿Cuáles son las hormonas que derivan del ciclo pentano-peridrofenantreno? Las hormonas esteroides. Los corticoesteroides y los llamados esteroides sexuales. Estrógenos, progestágenos, andrógenos. Todas esas son aceleradas en su metabolismo por la rifampicina. ¿Y esto qué significa? Significa, por ejemplo, que si yo tengo un paciente con un lupus al cual le estoy dando corticoides, si le tengo que dar rifampicina en un determinado momento, el efecto corticoideo va a disminuir. Es como si le hubiera bajado la dosis de corticoides. Esto lo tengo que tener presente. Por ahí voy a tener que subirle la dosis de corticoides. En el caso de drogas
de utilización masiva, los anticonceptivos orales. Si una mujer está recibiendo anticonceptivos orales y tiene que tomar rifampicina, hay que decirle que durante el periodo que tome rifampicina tiene que utilizar un método de barrera alternativo porque los anticonceptivos van a disminuir su actividad. Lo mismo pasa con los digitálicos, se puede descompensar una insuficiencia cardíaca, si bien hoy por hoy la digital se usa en muy pocas insuficiencias cardíacas, solamente en las insuficiencias cardíacas asociadas a fibrilación auricular. Antiguamente eran la droga para la insuficiencia cardíaca, esto ha cambiado, pero bueno, eso no nos vamos a ir en otro tema. Algo parecido pasa con anticoagulantes orales, con hipoglucemiantes orales, etc. Efecto inductor enzimático de la rifampicina. Los glucopéptidos. Los glucopéptidos son fundamentalmente banco y teicoplanina. Teicoplanina, el nombre viene del ácido teicoico de la pared del estafilococo. Consecuentemente, tengan idea de que la vancomicina y la teicoplanina apuntan fundamentalmente los cañones hacia los estafilococos. ¿Tienen actividad sobre otros gérmenes? Sí. Sobre algunos otros, no muchos. Pero actúan fundamentalmente, se usan fundamentalmente para estafilo. Volvemos atrás, recordamos la divisoria del agua que producía la meticilina y decimos: meticilinos sensibles, estafilococos meticilinos sensibles, patrimonio de las cefalosporinas de primera generación. Estafilococos meticilinos resistentes, vancomicina. Hasta hace unos 5 a 10 años la cosa quedaba ahí, estábamos bastante tranquilos con eso. Hoy estamos bastante preocupados porque la vancomicina, bueno, ya está teniendo sus problemas. Cada vez se comunican más enterococos resistentes a banco, estafilococos tolerantes a banco, estafilococos totalmente resistentes a banco. Y ahí hay que entrar a pensar en drogas alternativas que no son muchas. Cuando veamos uso racional volveremos sobre ello. El mecanismo de acción. Bueno, acá dice Clostridium difficile segunda elección. Hasta hace unos 10 años, un poquito más, la vancomicina era la droga de primera elección para el Clostridium difficile, para la diarrea pseudomembranosa, la colitis pseudomembranosa. Había que darla por vía oral. En algunos países había vancomicina por vía oral, acá no había, y entonces ¿qué hacíamos? Le dábamos el líquido por boca al paciente. Eso no se hace más. ¿Por qué? Porque el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que es el que da las pautas sobre el tratamiento de las infecciones en el mundo, el CDC, dijo en determinado momento: muchachos, paren con la vancomicina porque se están viendo cada vez más resistencias. Entonces la vancomicina dejó de ser la droga de elección para la colitis pseudomembranosa, y para la colitis pseudomembranosa la droga de elección pasó a ser el metronidazol. Perfecto, que después lo vamos a ver. ¿Cómo venimos de ver? Venimos bien. ¿Ok? El metronidazol, efectivamente. Los gram negativos, los anaerobios y las micobacterias, todas resistentes. La vancomicina y la teicoplanina son drogas para gram positivos aeróbicos. Todo lo que son gram negativos y anaeróbicos no van. Bueno, son drogas eminentemente parenterales. La vía oral que se utilizaba para el Clostridium difficile, como dice ahí, está en desuso, por lo que les acabo de comentar. Y con respecto a la vía parenteral, la vancomicina se da solamente intravenosa, en goteo lento, sumamente lento. Vamos a ver por qué. Y la teicoplanina también se puede dar por vía intravenosa, pero
es activa por vía intramuscular también y es una alternativa cuando uno tiene que externar al paciente. Nefroiototoxicidad producen los glucopéptidos, igual que los aminoglicósidos, igual que las tetraciclininas, etc. Pero con los aminoglicósidos es muy importante porque se asocian frecuentemente. Entonces, cuando uno asocia banco con genta, banco con amica, cuidado con la función renal. Cuidado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que le tenemos que hacer periódicamente, digamos, un seguimiento con niveles de creatinina cada 48 horas y eventualmente dosaje del antibiótico en sangre, nivel sérico de antibiótico, para ver si estamos dentro del rango terapéutico o si nos hemos pasado al rango tóxico. Flebitis en el sitio de inyección. Yo tenía una paciente que me decía, yo siento pasar el antibiótico. Y efectivamente, el antibiótico es muy irritante de la vena y si uno lo pasa rápido, lo que ocurre es que se produce una flebitis muy importante. A veces con fiebre, con gran proceso inflamatorio. Entonces lo que hay que hacer es gotearlo lentamente, en 1 hora. Generalmente se da cada 12 horas, pero hay que gotearlo, ¿no? Poner un suelito y que gotee en 1 hora. Rash cutáneo, el llamado Redman Syndrome, el síndrome del hombre rojo, que es un enrojecimiento de la mitad del cuerpo para arriba, de la cintura para arriba. ¿Por qué es eso? No se sabe bien. O al menos no lo sé yo. Pero es así. Es una reacción histamínica, una descarga histamínica que se produce por el antibiótico. El paciente se puede poner todo rojo. Fiebre, leucopenia, eosinofilia. La fiebre por antibióticos es un fenómeno bastante frecuente. A veces, cuando uno está tratando una infección y el paciente sigue con fiebre, uno siempre se plantea, ¿tenemos una infección en actividad? ¿No está siendo bien tratada? ¿O es fiebre por antibióticos? Hay algunos indicadores, por ejemplo, cuando se produce fiebre por antibióticos, como es un fenómeno inmunoalérgico, suele asociarse con eosinofilia. A diferencia de una infección bacteriana en actividad que suele tener una leucocitosis desviada a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto de desviada a la izquierda? Si nosotros nos imaginamos que ponemos de izquierda a derecha neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, polimorfonucleares de este lado, mononucleares del otro lado, decimos desviado a la izquierda, quiere decir que nos vamos para el lado de los neutrófilos. Neutrófilos polimorfonucleares. ¿Ok? Bien. Los macrólidos. De los macrólidos, la nave insignia es la eritromicina. Seguramente todos nosotros hemos tomado alguna vez. Y si la hemos tomado, nos acordaremos que es bastante mal tolerada a nivel digestivo. Bastante epigastralgia, molestias, diarrea, etc. Actualmente, por esa razón, se utiliza menos porque han aparecido una serie de nuevos macrólidos. De los nuevos macrólidos, que son todos esos y algunos más, los dos más destacados son la claritromicina y la acitromicina. La acitromicina, en términos exactos, es un azálido, es decir, es un derivado macrólido, pero lo incluimos dentro de los macrólidos porque tienen varias cosas en común, pero algunas particularidades. Por ejemplo, que tiene un importante efecto postantibiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que dura su acción mucho más allá del tiempo en que suspendemos el antibiótico. Y esto permite, primero, por tener una larga vida media, darle una sola vez por día y hacer un tratamiento corto. Por ejemplo, infecciones broncopulmonares tratadas con 3 dosis o 5 dosis y mantener el efecto por 10 o 12 días. Esto facilita el tratamiento porque
en general, lo que hace que un paciente se adhiera al tratamiento es que tenga síntomas. Nadie se olvida de tomar un analgésico, porque el dolor le recuerda que lo tiene que tomar. Pero cuando una persona está tomando un antibiótico porque tiene un síntoma, por ejemplo, una persona tiene polaquiuria, disuria, cistitis, con la primera dosis suele irse. Entonces que siga tomándolo, es probable que no lo haga, que abandone. Eso después cuando hablen de infecciones urinarias lo van a ver bien. Tratamientos breves, tratamientos en dosis única, etc. Bien, estas drogas obviamente no son para infecciones urinarias, son más que nada para infecciones respiratorias. Y si yo tengo que tratar una infección respiratoria y digo, bueno, uso un beta-lactámico, es alérgico grave a beta-lactámicos, no puedo. La alternativa es un macróleo. ¿Okay? La espiramicina es un caso especial. Tiene actividad ¿contra qué? ¿Contra? Sí, señor, contra toxoplasmosis. Y es una muy buena alternativa a la toxoplasmosis del embarazo, porque las otras drogas para toxoplasmosis suelen ser tóxicas. La toxoplasmosis del embarazo que debe tratarse es la que se contrae durante el embarazo. Si una mujer ha tenido contacto con el toxoplasma, tiene serología positiva, pero no tiene actividad, si no tiene una toxoplasmosis aguda, se puede embarazar tranquilamente. Esa no va a tener problemas por la toxoplasmosis. El problema es cuando adquiere la toxoplasmosis durante el embarazo. Bueno, entonces dijimos que los cocos grampositivos productores de infecciones respiratorias suelen ser sensibles. Las clamidias también. Y habíamos dicho que la droga de elección para las clamidias y para el micoplasma eran las tetraciclinas. Y también, como segunda alternativa, los macrólidos. El treponema, las micobacterias atípicas, especialmente la claritromicina, es activa contra micobacterias atípicas. ¿A qué me refiero con micobacterias atípicas? ¿Perdón? No. Esas son otras micobacterias específicas, el Mycobacterium leprae. Las micobacterias atípicas suelen dar infección clínicamente significativa en los pacientes inmunodeprimidos, sobre todo. Mycobacterium avium intracelular, Mycobacterium, es decir, otros tipos de micobacterium, que no son tuberculosis. Las enterobacterias y los anaerobios son resistentes a macrólidos. Por eso les decía, nadie daría macrólidos para una infección urinaria, por ejemplo. Distintas formas farmacológicas de la eritromicina. El estolato fue rápidamente sacado del mercado hace muchos años porque era muy tóxico hepático. El más utilizado es el etilsuccinato. Estas son las dosis por vía oral. En general las más nuevas se dan cada 12 o cada 24 horas y esto es una ventaja. Y además tienen mucha mejor tolerancia por vía oral. La claritromicina también se puede utilizar por vía endovenosa. Y en la eritromicina también hay una forma de eritromicina endovenosa. Esa prácticamente ha dejado de utilizarse. Se utiliza endovenosa la claritro. 500 miligramos cada 12 horas. Bueno, como les decía, el problema fundamental es digestivo, menos con las nuevas que con la eritromicina, pero pueden producirlo. Alteración de enzimas hepáticas y hepatitis colestática, en general reversible cuando se suspende el antibiótico. Colitis pseudomembranosa pueden producir. Y
Y este es un efecto colateral que quiero que recuerden. Una alteración electrocardiográfica que es la prolongación del intervalo QT, es decir, de la repolarización ventricular. Esta prolongación del intervalo QT, que es una prolongación adquirida del intervalo QT, porque hay otra que es congénita, hereditaria. Esta prolongación del QT puede dar lugar a arritmias ventriculares con fibrilación ventricular, un tipo de fibrilación ventricular que se llama torsión de la punta, torsade de pointe. Lo van a encontrar así. Esto es muy importante. Es un efecto colateral poco frecuente, pero que puede ser mortal. Entonces, si el paciente tiene antecedente de un QT prolongado congénito, obviamente no debe recibir macrólidos. Bueno, hay una serie de efectos por interacción con diversas drogas. Esto está en todos los libros, está en todos los recordatorios estos electrónicos que hay, lo pueden tener en el celular, en la computadora, esto no es un gran problema. Pero tengan sí en la cabeza la interacción con los antihistamínicos del tipo de la loratadina, por ejemplo, que también produce prolongación de QT y también puede producir fibrilación ventricular. Es bastante común que un individuo que toma loratadina, por ejemplo, por una rinitis alérgica, un día hace una bronquitis y alguien le da un macrólido. Y ahí se potencia la posibilidad de que haga una arritmia grave. Nosotros tuvimos una experiencia muy cercana que fue el hijo de una docente de nuestra cátedra, que ya no está, pero que fue un caso que nos impactó mucho. Era un muchacho joven, 18 años, deportista, jugador de rugby, que tenía rinitis alérgica. Y tenía, por suerte o por desgracia, los dos padres médicos. Entonces en su casa había medicamentos al alcance de la mano. Y él frecuentemente tomaba algún antihistamínico por esa rinitis que tenía. Y un día, trotando en el Parque Urquiza, se cayó muerto. Y salvó la vida porque se le alinearon los planetas y se dieron dos coincidencias extraordinarias. 20 metros detrás de él venía corriendo un cardiólogo, el doctor Augusto Fernández Álvarez, que le salvó la vida, lo reanimó inmediatamente, y además porque en esa época acababa de instalarse una base de eco que estaba ahí a una cuadra del Parque Urquiza. Lo llevaron rápidamente, bueno, el tipo se salvó. Los padres lo llevaron en consulta hasta Estados Unidos, lo vio el capo en el mundo en arritmias, le hizo llevar hasta los electrocardiogramas de la bisabuela para ver si no tenía alguna cosa. Y le dijo, usted tiene un QT prolongado por drogas. Usted no tiene que tomar nunca más antihistamínicos y nunca más macrólidos. Y le contó que tenía un caso muy similar, que era de un astronauta que lo había sacado de la NASA, del plan espacial, por ese mismo problema. Bueno, esto era anecdótico. Lo que les quiero decir es que los médicos tenemos el concepto de que tenemos que recordar lo que es frecuente. Uno dice, ¿para qué voy a saber esto? Esto no es frecuente. Por ahí no lo voy a ver nunca en la vida. Pero el día que te lo encuentres, se te va a morir un enfermo. Entonces, el maestro Alberto Agres decía, uno de los clínicos más brillantes que hay de este país, muerto hace poquito, un año y medio, muy anciano, pero con todas las luces. Él decía, en realidad, lo que uno tiene que recordar es aquello cuyo desconocimiento le puede costar la vida a un paciente. Uno se podría olvidar de una virosis respiratoria, por ejemplo. Una virosis respiratoria generalmente se cura sola, con médico, sin médico. A veces a pesar del médico que te da una droga que no te tiene que dar, y se cura igual. Pero estas cosas, aunque son raras, son muy importantes.
Por eso se les recargo. El cloranfenicol, otro viejo antibiótico. Antibiótico al que los médicos aprendimos a tenerle miedo. Miedo porque produce unas reacciones hematológicas, una anemia plástica y una granulocitosis, pero sobre todo anemia plástica, muy grave. Hay dos formas, una que es dosis dependiente y una que es no dosis dependiente, y esta que es no dosis dependiente suele ser irreversible y se han muerto pacientes por esto. Pero por suerte esto es raro. Ahora, tiene una actividad sobre muchísimas bacterias, casi todos los gram positivos, casi todos los gram negativos, las clamidias, las ricketsias, los micoplasmas, los bacteroides sobre todo. La salmonella tifi es droga de elección para la tifoidea. Y tiene también la particularidad de que penetra muy bien la barrera hematoencefálica. Entonces los viejos esquemas de tratamiento de meningitis incluían cloranfenicol. En nuestro medio ya nadie da cloranfenicol para una meningitis, pero en el África subsahariana sí. Y alguien ha dicho que el cloranfenicol es la ceftriaxona de los pobres. ¿Por qué? El cloranfenicol tiene muy buena actividad contra los gérmenes productores de meningitis. Entonces, ¿qué concepto tiene que quedar del cloranfenicol? Que no hay que darlo para cualquier cosa, que no hay que darlo profilácticamente, que hay que pensarlo 10 veces antes de darlo, pero que en algunos casos es útil, por ejemplo, en una salmonelosis, por ejemplo, en una meningitis grave del tercer mundo, porque ese cuento de la globalización no se lo cree nadie. Nos globalizamos entre algunos y otros que se quedaron afuera, que son la mayoría. Y en nuestro país, unos cuantos también. En fin, esto se puede dar por vía oral, se puede dar por vía parenteral, tiene actividad por ambas vías y la absorción por vía digestiva es muy importante, y alcanza niveles semejantes a los niveles parenterales. Bueno, como decía, el efecto hematológico más importante es la anemia plástica. En los recién nacidos puede dar el síndrome gris, que se debe a una inmadurez de la glucuroniltransferasa hepática, con un cuadro de cianosis, acidosis metabólica en el recién nacido, etc. Eso en pediatría ya lo han visto seguramente. Puede dar colitis pseudomembranosa, alteraciones neurológicas, interacciones con diversas drogas, también inducción enzimática del fenobarbital en los pacientes que reciben fenobarbital para el tratamiento de los cuadros convulsivos. Los imidazólicos, metronidazol y ornidazol, son drogas que se utilizan fundamentalmente para el tratamiento de infecciones por anaerobios. Hoy decíamos, si tenemos una infección pluribacteriana, como son las peritonitis, los abscesos pulmonares, si utilizamos, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona o un aminoglicósido como la gentamicina, tenemos que asociarle otra droga que actúe contra anaerobios. Y las drogas que actúan fundamentalmente contra anaerobios son el cloranfenicol, que utilizamos muy poco para eso porque hay otras alternativas, la clindamicina y el metronidazol. Y un poco también, porque tiene actividad, piperacilina más tazobactam, por ejemplo, aminopenicilina más inhibidor de beta-lactamasa, también. Los aerobios son todos resistentes. El metronidazol también es muy viejo, muy antiguo. Y en realidad se usó muchos años con otra finalidad. El metronidazol tiene actividad ¿contra qué? Claro, es un antiparasitario. Es un antiparasitario. De hecho, parasitosis intestinales, parasitosis ginecológicas, tricomoniasis, se tratan con metronidazol. Pero además, tiene una muy buena acción sobre
gérmenes anaerobios, y esa es la razón por la que se lo considera un importante antibiótico. Esas son las dosis, se puede dar por vía oral o por vía parenteral. Bueno, efectos gastrointestinales, gusto metálico puede dar, neutropenia, orina color marrón, igual que la rifampicina, por ejemplo. Hay que advertírselo esto al paciente, porque si no se asusta mucho. Empieza a orinar color marrón, color oscuro. Esto es por el antibiótico, no es ninguna toxicidad especial. Esto es importante. En ratas se ha visto efecto carcinógeno y se ha comunicado también efecto teratogénico. O sea, malformaciones. En ratas no se ha demostrado esto en seres humanos. Sin embargo, no debe utilizarse en el embarazo. Es muy difícil estudiar toxicidad de drogas en el embarazo, por una razón ética. Es decir, nosotros no podemos decir, yo sospecho que esta droga puede producir teratogénesis. Bueno, a este grupo de mujeres embarazadas se la voy a dar, y a este grupo de mujeres embarazadas no se la voy a dar, y vamos a ver qué pasa. No lo puedo hacer. Eso no es ético. ¿Cuál es el principio bioético que se altera, que se vulnera? Esto lo agarré. ¿El de? ¿Cuál es el principio de la bioética? El de beneficencia, es decir, hay que hacer algo que uno cree que va a hacer bien, después si hace mal es otro problema, pero la intención debe ser que haga bien. El de no maleficencia, primum non nocere, ante todo no dañar. Ese es el que se vulnera. Después está el principio de autonomía. Yo soy adulto, estoy en uso de mis facultades mentales, decido yo, no decide nadie por mí. Y el principio de justicia. Es decir, a todos darle lo mismo. ¿Ok? Sí. Entiendo a lo que vas. Desde un punto de vista estricto, no es una contraindicación absoluta. Cuando hablemos de uso racional, vamos a hablar específicamente de antibióticos en el embarazo. Hay una categoría de la OMS, que es la categoría X, que son las drogas que no deben ser utilizadas. Por ejemplo, la talidomida, ¿se acuerdan la tragedia de la talidomida? En la focomielia, los chicos que nacían sin miembros. No hay ningún antibiótico en esa categoría. Sin embargo, algunos antibióticos en los que ha habido sospechas de toxicidad, por precaución es conveniente no usarlos. Se buscan otras alternativas. Y potencia la acción de la warfarina, prolonga la actividad de la warfarina. ¿Qué es la warfarina? ¿Qué droga? Un anticoagulante. Entonces, puede producirse sangrado, entonces hay que tener en cuenta. Los lincosánidos, linco y clinda, fundamentalmente clindamicina, es la que más se utiliza. La clindamicina también se apunta hacia los bacteroides, hacia las infecciones anaeróbicas gram negativas, y tienen actividad contra los estafilococos meticilinos sensibles y meticilinos resistentes. Actualmente tenemos un serio problema, que son los estafilococos meticilinos resistentes de la comunidad. Generalmente las infecciones resistentes a antibióticos se dan en los hospitales. Acá en el Centenario, ustedes saben que este hospital empezó a funcionar en el año 1916 y se empezó a construir en el 1910 como homenaje
al centenario de la patria. Por eso se llama centenario. Bueno, han pasado casi 100 años, los bichos que están acá adentro se las saben todas, ya vieron pasar todos los antibióticos. El problema es que actualmente las infecciones por gérmenes resistentes están en la comunidad. Y encima estamos en una época donde los traslados son muy sencillos, porque antes, ¿quién viajaba a Europa una vez en la vida? Ahora los traslados son muy sencillos, muy fáciles. Entonces, las infecciones de la comunidad son muy importantes. Ustedes van a ver un germen que se llama, con la sigla Camarsa, C-A-M-R-S-A, Staphylococcus aureus, adquirido en la comunidad, quiere decir, que la sigla en inglés. Bueno, la clindamicina es una droga que tiene efectividad contra eso. Ahora el parenteral también. Puede producir diarrea, puede producir colitis pseudomembranosa. Esta es la que más produce colitis pseudomembranosa. Puede producir rash cutáneo, efectos hematológicos. También hay que darla lentamente endovenosa porque produce flebitis, igual que conocía la vancomicina. Alteración leve de las enzimas hepáticas, transaminasas y fosfatas alcalinas. Bien, cotrimoxazol es una asociación fija entre una sulfamida, el sulfametoxazol, y una dihidropirimidina, la trimetoprima. Asociación fija, en relación 1 a 5. En general las presentaciones que tenemos tienen 80 miligramos de trimetoprima y 400 de sulfametoxazol, 1 a 5, y las de doble concentración, 160 de trimetoprima, 800 de sulfametoxazol. Bueno, actúan a diversos niveles de la síntesis del ácido folínico y tiene algunas características muy importantes. Se absorbe muy bien por boca, se elimina fundamentalmente por el riñón y hay que adaptar la dosis en pacientes con insuficiencia renal y también hay que tener cuidado en los pacientes que van a diálisis. Es una droga removible por diálisis y se hace la dosis inmediatamente después de la diálisis. Queda circulando hasta la diálisis siguiente. Buen pasaje a todos los tejidos. En las meninges alcanza un 20 a un 50% de la concentración sérica, pero es una dosis terapéutica. Y se concentra muy bien en la próstata. Cuando hablen de infecciones urinarias van a ver que tratar la infección urinaria del varón es difícil, por lo cual en el varón no se utilizan esquemas de droga única ni de tratamientos breves, porque las bacterias se acantonan en la próstata y entonces hay que hacer un tratamiento de 10 a 14 días con una droga que penetre en la próstata. Las quinolonas y el sulfametoxazol trimetoprima tienen esa característica. Atraviesa la placenta, por lo cual no es indicación en el embarazo. Bueno, a los múltiples gérmenes contra los que tiene acción se le agrega la pseudomonas no aeruginosa. Y acá, ¿se acuerdan que dijimos? Siempre quedaban afuera estas pseudomonas no aeruginosas. El cotrimoxazol es la droga de elección. Y la otra que se agrega es esta. Ahí falta una N. El Pneumocystis jirovecii, que es una infección del inmunodeprimido. Antes del SIDA era una rareza absoluta. Desde el SIDA, bueno, es una enfermedad relativamente común. El cotrimoxazol es droga de elección para el tratamiento del Pneumocystis jirovecii, pero la dosis para esta infección es muy diferente de la dosis habitual. También tiene acción contra toxoplasmosis, brucelosis, legionelosis. No actúa contra treponemas ni contra anaerobios.
Se puede dar por vía oral o por vía parenteral, y para neumocistis girovechi la dosis es 20 miligramos por kilo de peso por día de trimetoprima. Es una dosis muy alta. Si ustedes piensan que la ampolla tiene igual que el de doble concentración, 160-800, yo digo, un individuo de 80 kilos, 20 por kilo, 1600 son 10 ampollas. O sea, hay que darle 5 veces por día. Dosis altas. De los efectos colaterales, mucho más frecuentes en los pacientes con SIDA que en los pacientes inmunocompetentes. Puede producir efectos digestivos, cutáneos, rash cutáneo y diferentes formas de manifestación de farmacodermia, hasta llegar al síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome de Stevens-Johnson es una manifestación cutánea por drogas que se produce por múltiples drogas. Si ustedes ven la lista, siempre a la cabeza están las sulfas. Efectos sobre el riñón, fiebre por drogas, sobreinfección por cándida y la toxicidad hematológica, la más importante. Depresión de las 3 series hematológicas. No usar en el embarazo y algunas interacciones importantes. Las quinolonas. Las quinolonas también son drogas muy viejas. Las de primera generación, que era el ácido analidíxico, oxolínico, pipemídico, sinoxacina, todas esas no se usan más. Se usan más porque hacían resistencia rápidamente, había que usar dosis muy altas. Hasta que aparecieron las fluoroquinolonas. Y las fluoroquinolonas se dividieron en las que se usaban para infecciones urinarias, la norfloxacina, o para urinarias, digestivas y de partes blandas, ciprofloxacina, las dos más importantes. Y luego las de tercera generación, que se llamaron quinolonas respiratorias, cuyo ejemplo más significativo es la levofloxacina. ¿Por qué se llaman respiratorias? Porque tienen buena actividad contra gérmenes productores de infecciones respiratorias, sobre todo resistentes a otros antibióticos. ¿Y se acuerdan cuando decíamos, el neumococo resistente es resistente porque le cambió la PVP? Le cambió la cerradura. Entonces, en lugar de darle una droga que necesite de la PVP para entrar, un betalactámico, le voy a dar una droga que entre por la ventana y que tenga un mecanismo de acción distinto. Una quinolona respiratoria. ¿Se dan cuenta cómo retomamos una cosa que habíamos dicho antes? Okay. Estas quedaron en desuso. Estas, las más utilizadas, son las dos primeras, sobre todo la segunda, ciprofloxacina. Y estas, la más común, es la levofloxacina, tercera generación, respiratorias. Múltiples gérmenes son sensibles. Los anaerobios son todos resistentes, el treponema también. Todas se dan por vía oral, la ciprofloxacina también parenteral, y las de tipo respiratorio, todas orales y también parenterales. ¿Ok? Bueno, los efectos digestivos, cutáneos, insuficiencia renal, alteración del cartílago de crecimiento en los huesos largos, por eso los pediatras en general no la usan. O las usan si no tienen otra alternativa, cosa que frecuentemente hay alternativas. Y hay un efecto colateral sobre partes blandas que es muy importante, porque lo pueden ver, no es tan infrecuente. ¿Cuál es? Sobre todo en ancianos, en personas mayores. A veces se puede dar en personas no tan mayores. Si un paciente viene y dice, me duelen los talones. ¿Tendinitis? ¿De quién?
del tendón de Aquiles. Y se puede seccionar el tendón de Aquiles. ¿Por qué se llama tendón de Aquiles? No, es el Edipo. No confundamos, no, es el Edipo. Esa es la historia de Edipo. Guerra de Troya. Guerra de Troya. Ese era el punto débil de Aquiles. Le pegaron el flechazo en el talón, ahí lo liquidaron. Tendón de Aquiles. Esa es la mitología. No usar en embarazo, usar en pediatría solamente si no hay alternativas disponibles. Por lo de los cartílagos. Bueno, del linesolid, las oxazolidinonas es el último grupo importante de antibióticos que apareció sobre el comienzo del siglo XXI. Es una droga que se puede dar por vía oral y parenteral y que apunta a estos gérmenes. Enterococo resistente a banco, estafilococo aureus meticilino sensible y sobre todo meticilino resistente y estreptococo pneumoniae o neumococo resistente a penicilina, estreptococo grupo A, estreptococo grupo B. Todos gram positivos. Todos gram positivos. Tengan ese concepto, cuando veamos uso racional volveremos sobre esto. Estamos en la etapa de la resistencia de los gram positivos sobre todo. Tiene algunas interacciones importantes, como por ejemplo con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, puede dar alteraciones mentales, inquietud, mioclonías, etc. Y después, bueno, diversas interacciones. Bien. Es pesado. Bueno, no tan pesado. Lo importante es que lo vean así, tipo panorama. Al principio les va a parecer que es el Himalaya, que es absolutamente inabarcable, pero no es inabarcable. A medida que vayan viendo las distintas infecciones, van a tener que volver a esto y ver cómo se aplica. ¿Estamos? Y después del parcial hablaremos de uso racional. Gracias.